Bueno, nuestro trabajo siguiente, el proyecto número 23, basado en el CKIT, que es un interruptor infrarrojo. Este interruptor infrarrojo lo hemos estudiado, hemos hecho los análisis y cálculos debidos para luego implementarlo. El presente trabajo es grupal y los integrantes son Carlos Molina, Víctor Velasco. A continuación vamos a explicar el trabajo en qué consiste. Al ensamblar este proyecto se obtiene un circuito que genera una señal de control cada vez que un objeto pasa por un punto determinado, el cual está delimitado por una pareja conformada por un emisor y un receptor infrarrojo. Cuando se requiere generar una señal de control, cada vez que ocurre un evento, generalmente se utilizan sensores o interruptores de tipo electromecánico para detectar dicha condición. En este método tiene una desventaja común a todos los dispositivos mecánicos: el desgaste de las piezas. Lo anterior es quizás uno de los problemas más comunes en la industria, y es casi cualquier equipo, en lugar de dichos elementos, se puede utilizar dispositivos que hagan la detección y una condición específica. En este proyecto construimos un interruptor infrarrojo, el cual nos permite obtener una señal cada vez que un objeto pasa entre dos puntos específicos, en los cuales se ha ubicado el emisor y el receptor infrarrojo. La idea es que entre estos dos elementos existe un haz de luz invisible, el cual, al ser interrumpido por el objeto, permite que el circuito receptor genere una señal que pueda ser útil para otro circuito de control. El interruptor está compuesto por dos módulos. Uno corresponde al circuito transmisor y otro al circuito receptor. El primero, construido en un circuito impreso independiente, es un oscilador basado en un circuito integrado 555, el cual genera una onda cuadrada cuya frecuencia puede ser cambiada mediante el trimmer indicado en el proyecto. Dicha onda es aplicada a un LED infrarrojo, de tal forma que la luz emitida por el mismo LED de naturaleza intermitente, lo que permite utilizar una resistencia muy baja para su polarización. Por su parte, el circuito receptor lo conforman dos bloques. El primero está constituido por el amplificador operacional LM358, en cuyo primer amplificador se ha conectado el fotodiodo infrarrojo, que recibe la señal del mismo. Y en el segundo se ha configurado un comparador de voltaje. De esta manera, cuando el fotodiodo recibe señal en el pin 1, entrega un nivel de voltaje proporcional a la intensidad del haz infrarrojo recibido. En este nivel de voltaje es llevado la entrada negativa del comparador. El segundo bloque del módulo receptor es un detector de frecuencia, construido con un circuito integrado LM567. Este circuito actúa como una especie de filtro, el cual se engancha o activa cada vez que en su entrada se presenta la misma frecuencia de señal para la cual ha sido configurado. Dicha frecuencia es fija y depende de los componentes externos del integrado. Cuando la frecuencia de la señal recibida coincide con la establecida en el LM567, su salida pasa a nivel lógico alto a nivel lógico bajo. El circuito receptor ya tiene una frecuencia establecida por los componentes fijos que se encuentran a su alrededor. El circuito transmisor en sí se lo ajusta mediante un trimmer. Se deben conectar los dos circuitos en la fuente de alimentación
y colocar frente a frente el LED infrarrojo del emisor y el fotodiodo del receptor. Si el LED del receptor no se enciende, se debe calibrar el trimmer del emisor hasta que se obtenga una respuesta adecuada por parte del mismo. En sí, el proyecto, lo que está conformado, se lo ha tratado de implementar de la forma más lógica y razonable a la vista, lo cual hemos encontrado nuestra semejanza en los sensores de los colectivos o buses de servicio urbano, ya que cada vez que pasa una persona entre el receptor y el emisor, marca, lo cual lo podemos observar en los displays. Mientras la persona se encuentre parada entre el sensor, el display no va a marcar y empieza a contabilizar una vez que la persona ha pasado mediante la señal por parte del receptor y del emisor, cortando así la señal infrarroja y aumentando el número del contador. Procedemos a setear nuevamente el contador para verificar que esté contando de una forma adecuada. Vemos que llega desde la parte 00, una vez realizado el reset, hacia las decenas en forma ascendente.